Hola mis hermanos, el día de hoy continuaremos nuestra serie de asesinos seriales mexicanos. Agradezco a todos por el buen recibimiento que ha tenido esta serie. El día de hoy toca turno a la siniestra historia de los narcosatánicos. Narcotráfico y satanismo, dos temas escalofriantes que tuvieron su conjunción en la banda criminal conocida como los narcosatánicos en los años 80, liderada por Jesús Constanzo y Sara Aldrete. Como eje de nuestro video, relataremos la historia de sus líderes. Historias. Adolfo de Jesús Constanzo nació en Miami, Florida, el 1 de noviembre de 1962. Este individuo era descendiente de padres cubanos, los cuales practicaban la santería. Por ejemplo, su madre era sacerdotisa del rito conocido como el palo mayumbe, al igual que su abuela, practicante en la isla. Aún así, Jesús fue bautizado como católico y sirvió como monaguillo durante su infancia. Su padre muere al poco tiempo y su madre pronto tuvo matrimonios con distintos hombres. Uno de los padrastros de Constanzo estaba involucrado en el ocultismo y el narcotráfico, motivo por el cual comenzó a relacionarse con ese mundo. La familia Constanzo se asentó en México en 1983. Tanto Jesús como su madre fueron acusados en varias ocasiones de algunos crímenes como robo y vandalismo. Constanzo era un niño temperamental, que pudo concluir estudios secundarios, pero fue expulsado del bachillerato sin poder concluirlo. Su madre, sin embargo, no veía inconveniente en esos sucesos, debido a que veía en su hijo una vocación distinta. Creía que Constanzo tenía poderes psíquicos. Jesús Constanzo era un sujeto apuesto con una orientación bisexual y ya con poco más de 20 años comenzó a trabajar de modelo gracias a sus amigos en Miami, además de hacerse fama de medium. En la Ciudad de México comenzó a subsistir como lector de las cartas del tarot. Es sabido que varios políticos de aquel entonces figuran entre sus clientes, y su fama es tal que se dice que personalidades tales como Irma Serrano o Yuri solicitaron de sus servicios como santero. También comenzó a sumergirse en el mundo de la prostitución y la delincuencia, reclutando en primera instancia a Martín Quintana Ramírez y a Omar Orea Ochoa, quienes tendrían un desenlace trágico junto a su líder. Estos dos jóvenes fungen de sirvientes, discípulos y amantes, siendo muy cercanos a su líder. Constanzo viajó brevemente a Miami para resolver asuntos personales, pero regresa a México en 1984. En los siguientes años se convertiría en líder de un culto, el cual tendría como cómplices a capos de la droga, músicos famosos y hasta policías, instalándose en Matamoros, Tamaulipas. Sara Aldrete, por su parte, nació un 6 de septiembre del año 1964 en Matamoros, Tamaulipas. Siendo parte de una familia de clase media, tuvo la oportunidad de estudiar la preparatoria en Brownsville, Texas, en Estados Unidos. Adquirió el estatuto de residente extranjera y pudo estudiar educación física en la Universidad de Southmost, Texas. Deseaba adquirir certificación para ejercer de docente. En 1987, Sara, ya como una hermosa joven de 23 años, parecía tener un futuro prometedor, siendo una egresada de la Universidad de Southmost, además de contar con una beca de danza y dar clases particulares de tenis. Algunas fuentes, sin embargo, señalan que ese mismo año, en un viaje realizado a su tierra natal, Matamoros, conoce a Jesús Constanzo. A partir de ese encuentro, su vida cambia radicalmente. Los narcosatánicos. La historia criminal de México compagina a Sara Aldrete y a Jesús Constanzo como pareja, si bien es sabido que Constanzo tenía mayormente tendencias homosexuales. La misma Sara ha declarado que en ningún momento mantuvieron una relación más allá de la amistad. El grupo sectario y criminal, conocido como los narcosatánicos, tiene, sin embargo, un origen previo a la estrecha relación entre estos individuos. En sus inicios, este grupo, localizado en la zona fronteriza de Matamoros, comienza con la venta de drogas y armas. De igual forma, realizan rituales de protección a petición de los distintos cárteles. A partir de finales de 1987,
comienzan con los secuestros, utilizando a sus víctimas como sacrificios humanos en sus rituales. Dichos rituales eran un conjunto de prácticas de la santería, el palo mayumbe, umbanda, entre otras tradiciones provenientes de África, combinadas con satanismo y rituales esotéricos. Así, forjando una combinación más que siniestra entre el crimen organizado y los cultos mencionados, los narcosatánicos toman terreno contra sus enemigos, tanto del culto como del cártel. Es sin embargo con la llegada de Sara al grupo cuando éste se vuelve más conocido. No es propiamente que ella ejerciera autoridad sobre el grupo, aunque algunas declaraciones de los medios aseguran que efectivamente era una líder dentro del grupo, pero más bien es su relación con Constanzo lo que la liga al momento de la fama mediática de este rito. De hecho, de acuerdo con declaraciones mencionadas por Aldrete, ella desconocía del todo gran parte de las actividades delictivas en las que Constanzo estaba involucrado. Claro que existen distintas versiones sobre este caso. De cualquier forma, la relación entre Constanzo y Aldrete benefició a la familia de esta, dado que Constanzo comenzó a hacerse cargo financieramente de Sara. Diversos artículos mencionan que Constanzo fue apodado el Padrino, y Sara Aldrete fue apodada, por supuesto, la Madrina. Los discípulos de este culto, que en su mayoría tendrían entre 21 y 23 años, eran llamados los ahijados. Todos estos pronombres rayarían en lo ridículo, de no ser por los actos atroces que este rito cometió. Descubrimiento de los crímenes. Atendiendo a la versión oficial, este grupo, que ya había ampliado sus influencias entre las sombras, salió a la luz a partir de la desaparición de un turista norteamericano, Mark Kinroy, de 21 años, desaparecido en la primavera de 1989 en Matamoros. Las autoridades habrían dejado impune este incidente de no haber sido presionados por las autoridades tejanas, quienes los instaron a investigar a fondo este caso. Al indagar el incidente, pronto descubrieron el culto de Constanzo, en un cúmulo de incidencias delictivas y de narcotráfico, y después de arrestar a algunos miembros de este grupo, descubrieron que los narcosatánicos fueron los responsables de la muerte de Kinroy. Algunas fuentes informan que el descubrimiento se dio de la siguiente manera. Uno de los ahijados, miembro de los narcosatánicos, identificado según algunos informes como David Serna Valdés, es detenido de camino al rancho Santa Elena, en Matamoros, Tamaulipas. En su vehículo se encontró un arma de fuego y estupefacientes. Después de que las autoridades lo interrogaran, lograron averiguar que el individuo de tan solo 22 años pertenecía a un culto que realizaba rituales y sacrificios en el rancho Santa Elena, en el cual también traficaba el cártel del Golfo. Cuando las autoridades arribaron al lugar, los miembros de la secta lograron escapar, pero dejaron en el sitio evidencia de los perversos actos que cometían. Fueron hallados en el sitio un caldero de grandes proporciones que contenía sesos y sangre, palos a medio quemar, manchas sanguinolientas en las paredes, restos tanto humanos como animales tirados, columnas vertebrales colgadas en las paredes, armas, machetes, restos de rituales. También hallaron una fosa común en la cual estaban los restos de 13 individuos, entre los que fue identificado el cuerpo de Mark Kinroy, estudiante de medicina de 21 años, el chico al cual las autoridades estaban buscando. En el sitio lograron detener a 14 individuos, los cuales confesaron que las víctimas eran elegidas al azar, pero que Kinroy, proveniente de Estados Unidos, fue seleccionado por el propio Constanzo, argumentando que lo quería para un ritual en específico. Tras seguirle la pista a Constanzo y a sus secuaces, pronto comenzaron a salir a la luz los actos atroces que cometía este culto, y si bien no hay pruebas contundentes que hagan a Jesús Constanzo responsable de todas las muertes inculpadas a los narcosatánicos, sí es responsable directo por la muerte de un travesti conocido como Claudia Ivette, cuyo cuerpo fue descuartizado con una cegueta, sus ojos fueron sacados de las cuencas y su piel fue parcialmente desollada. Posteriormente este cadáver fue arrojado en bolsas a un lote baldío.
Este es el único crimen del cual se tiene total veracidad que fue realizado por Constanzo, pero es suficiente para demostrar que pudo ser capaz de más actos violentos de este tipo. Con todo eso, algunas fuentes compaginan a Constanzo con Aldrete en la tortura, sodomización y asesinato de al menos 13 personas. A comienzos de mayo de 1989, se dio caza a Constanzo, quien junto a sus secuaces, entre los que se encontraba Sara, fueron perseguidos en carretera, llegando hasta la Ciudad de México y acorralados en un lujoso departamento localizado en el número 11 en Río Sena 19, Colonia Cuauhtémoc. Algunas fuentes indican que las autoridades pudieron dar con el departamento gracias a una nota de auxilio dejada por Sara Aldrete a uno de los vecinos. Constanzo no se rendiría fácilmente, y cuando las autoridades arribaron al lugar, fueron recibidos por una ráfaga de disparos de unas AK-47, además de pedirles a sus secuaces, dos de los cuales eran los primeros chicos que reclutó, Martín y Omar, de arrojar por la ventana del apartamento un buen puñado de dólares para distraer a la policía. A continuación se dio un enfrentamiento armado entre los 4 discípulos de Constanzo, junto con este, y las autoridades policiales. Al considerar, después de 2 horas de tiro cruzado, que este grupo de narcosatánicos ya menguado no podría contra los policías, Constanzo, quien detestó la simple idea de ir a prisión, le ordena a uno de sus discípulos que le disparara a él y a Quintana. Cuando los cuerpos policiales pudieron acceder al recinto, Constanzo se encontraba muerto. También en el sitio se encontraba Sara Aldrete, oculta de las balas. Aquí es donde se relatan 2 versiones de este caso. Por una parte tenemos la versión de Sara, quien testifica que ella era totalmente inocente de todas las atrocidades cometidas por Constanzo y su séquito. Y por otra parte tenemos la versión de las autoridades, quienes inculpan directamente a Sara Aldrete como cómplice de todos los crímenes realizados por los narcosatánicos. Sara, después de los narcosatánicos. De acuerdo a las declaraciones de Sara Aldrete, Constanzo solo era un amigo, y ella solo estaba interesada por él debido a sus conocimientos esotéricos. Si en algún momento fueron vistos juntos, ella arguyó a que solo eran encuentros casuales y nada tenían que ver con los actos delictivos de este. En el momento en el que las autoridades dieron seguimiento a Constanzo, él tomó a Sara prácticamente como una rehén y prisionera. Cuando Sara presenció el tiroteo, lo consideró como una liberación y un alivio al encontrarse con las autoridades. Después de todo, ¿por qué motivo la sacerdotisa del culto dejaría una nota para que la policía los encontrara? También mencionó en sus declaraciones que ella nunca participó de los rituales realizados por los narcosatánicos, ni mucho menos formó parte de actos criminales. Todo esto lo relata en su libro titulado Me dicen la narcosatánica, donde por supuesto relata su versión de los hechos con referencia a Jesús Constanzo. Pero las autoridades no llegaron a las mismas conclusiones. Cuando fue encontrada en el apartamento, las autoridades la arrestaron. Fue juzgada como cómplice de Constanzo, además de considerarla su pareja sentimental, y fue condenada a más de 62 años en prisión, que después se reducirían a 50 años. De hecho, el libro mencionado anteriormente lo escribió estando presa. En el mismo libro relata los abusos y la tortura que recibió estando presa para testificar que era parte del rito satánico, cosa que ella siempre negó. Incluso existen algunas versiones las cuales afirman que este caso fue altamente exagerado por los medios para generar una cortina de humo en el contexto político que vivía la nación. En una entrevista, Aldrete mencionó que en muchas ocasiones Constanzo pudo haberle quitado la vida, pero ni siquiera lo intentó. Con respecto a Constanzo, indica que a veces lo recuerda e incluso intenta odiarlo, pero en realidad no le es posible hacerlo. Recientemente, en 2020, Sara pidió ser liberada, pero al parecer dicha solicitud continúa denegada y por lo tanto sigue presa en el penal femenil de Tepepan en la alcaldía Xochimilco. Adaptaciones. Siendo esta una historia mórbida, atrajo la atención de varios productores. Sara dio muchas entrevistas estando presa,
una en particular a la cadena televisiva Univisión, gracias a la cual se inspiraron para realizar el guión de la serie Capadocia de HBO en 2008. También influyó en la historia de la película Perdita Durango de 1997 por Alex de la Iglesia, en la que dos jóvenes son secuestrados por una pareja de santeros para ser sacrificados. Espero que el video les haya gustado. Si es así, regálame un enorme like, comparte con tus amigos y coméntame qué tal te pareció. Suscríbete y dale click a la campanita para no perderte mi contenido. Yo soy Gama, nos vemos en próximos videos. Un saludo.